nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues les avisamos que después de la misa hay desayuno aquí en la parte norte de la iglesia. Pues la iglesia en este domingo, después de la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor, vuelve a recoger algunas de las profecías anunciadas por Jesús antes de despedirse de ellos. Promete de nuevo la venida del Espíritu Santo, que vendrá a dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál será este testimonio? El testimonio que dará el Espíritu Santo en los cristianos es, primero, la iluminación de la inteligencia para conocer la verdad de Cristo, y segundo, la forma, la habilidad para defender su doctrina. Entonces, los va a fortalecer para que sufrieran el martirio en confirmación de la verdad. Porque ustedes han de entender que lo único que confirma la verdad de Cristo es el martirio. Y por eso el mayor don del Espíritu Santo es el martirio. ¿Sí? Entonces, antes de despedirse, Jesús le dice estas cosas, dice, para que no se escandalicen, porque la verdad de la fe se confirma con el martirio, no se confirma con ninguna otra cosa, ni con palabra, ni con ninguna otra cosa, más que con la sangre. El primer mártir es Cristo. Ya después de allí, todos los cristianos. ¿Sí? Entonces, al anunciarles Cristo que van a ser perseguidos o asesinados, pensando que hacen un servicio a Dios, parece Cristo indicarles que hay dos clases de cristianos. Unos auténticos que practican su doctrina, que aparecen como católicos y que de hecho lo son, y otros falsos que aparentan ser católicos. Externamente, así parece, pero internamente no lo son. Y no lo son por dos razones. Porque son movidos por el espíritu de este mundo, y segundo, viven dominados por sus pasiones. Entonces, como ven, Jesús no se cansa de repetirlo. El mundo y Cristo son enemigos irreconciliables. ¿Sí? Mientras que la inmensa mayoría de los cristianos de hoy se empeñan en reconciliar a los dos. Entonces, los verdaderos cristianos sufren, pasan dificultades y trabajos. El cumplimiento del deber es costoso. Negar a las pasiones lo que éstas exigen es costoso. Sufren los jóvenes que desean agradar a Dios, que desean hablar bien, vestirse bien, trabajar bien. Sufren los jóvenes que quieren ser congruentes con lo que creen. Sufren los jóvenes que no se dejan arrastrar por la corriente del vicio y de la corrupción. Sufre la esposa que quiere recluirse en su casa para dedicarse a la educación de sus hijos. Sufre el esposo que quiere ser honrado en su trabajo, en su profesión, aunque tenga que soportar estrecheces económicas. Sufren todos los verdaderos discípulos de Cristo por un doble motivo: por querer contrariar sus pasiones y porque tienen que soportar las burlas y el abandono de los otros cristianos que no lo son. Sufren por eso, pero disfrutan un gozo más íntimo, el gozo que nace del cumplimiento del deber, la alegría que lleva consigo
la paz de la conciencia. Gozo puro, elevado, que penetra lo más hondo del alma. Y eso alivia, aunque no quita el sufrimiento. En cambio, decía Jesucristo el otro día en el Evangelio, que el mundo se alegrará. El mundo se alegrará. Se alegra el ladrón con el fruto de sus rapiñas. Se alegra la mujer frívola asistiendo a toda clase de diversiones. Se alegra el hombre vicioso dando rienda suelta a las tendencias de la lujuria y del vicio. A esta alegría se refiere Jesús cuando dice que el mundo se alegrará. Pero como sabemos, en este mundo todo es efímero. Es corto el placer, es corto también el dolor. Aquí todo es breve. Aquí hay lágrimas y hay risas, todo muy breve. En la eternidad también las hay, pero son eternas. Gozo en el cielo, eterno, y llanto en el infierno, eterno también. Y se cambiarán los papeles. El que ríe en este mundo llorará en el otro. El que llora en esta tierra gozará en el cielo. Y por eso Jesús dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Dice: ahora sufren de tristeza, pero volveré y los llevaré conmigo, y su tristeza se convertirá en alegría. ¿Y qué es más preferible? ¿Un llanto breve y un gozo eterno? ¿O un gozo breve y un llanto eterno? Tenemos que sufrir y llorar un poco si queremos ser discípulos de Cristo. Y para eso es necesario mirar la tierra y mirar el cielo. En la tierra todo frágil, todo breve y poco. En el cielo la abundancia y lo eterno. Por eso San Pablo nos dice: se lo he dicho muchas veces y hoy se lo repito con lágrimas. Muchos cristianos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios es su vientre. Ponen su gloria en lo que debería producirles vergüenza. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No tenemos aquí ciudad permanente, dice San Pablo. Entonces, no hemos sido hechos para esta tierra, sino para la eternidad. Y ustedes y yo sabemos que nada grande se hace sin esfuerzo y sin renuncias. Por otro lado, el dolor o el sufrimiento expía nuestras culpas, nos devuelven a Dios y nos asocian a la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, que no nos coja de sorpresa nunca ni el dolor ni la persecución. Ya Jesús nos lo había anunciado. Y nos dice también: den testimonio de mí. No se avergüencen de aparecer como discípulos míos en medio del mundo. Que sus criterios, que su conducta, su trabajo, sean conforme a mi doctrina, aunque los persigan, aunque los insulten, aunque no los entiendan. Y esto no es fácil, todos lo sabemos. Pero si damos testimonio de Él ahora, Él dará testimonio de nosotros en el último juicio. Y nos dirá: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino que le está preparado desde el principio del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.